Hola a todos y bienvenidos al capítulo 18 de Arduino desde cero en español. En esta oportunidad vamos a utilizar un sensor de campo magnético por efecto Hall mediante tres variantes de módulos que forman parte del kit de sensores 37 en 1. Comenzaremos con el módulo KI35, que es únicamente el sensor montado sobre la placa de circuito impreso y tres pines de conexión, 2 de alimentación y 1 de salida. El sensor tiene la denominación 49E. Podrás encontrar hojas de datos de este sensor haciendo una simple búsqueda de Hall y 49E. Aquí en la parte superior de pantalla se muestran dos características importantes de este sensor. La primera es que se trata de un sensor analógico y del tipo lineal. Eso quiere decir que lo debemos conectar a una entrada analógica de Arduino y, como se muestra en este gráfico, la respuesta del mismo será lineal del campo magnético que reciba y la tensión que tendrá en su salida. Vemos que con una intensidad de campo magnético 0 medida en Gauss, la tensión de salida será de 2,5 volts. A medida que la intensidad se incrementa, también incrementará la tensión de salida. Luego vemos cómo con valores negativos de intensidad del campo magnético, la tensión de salida va bajando de forma proporcional. En realidad no hay intensidad de campo magnético negativo. El signo menos indica que la polaridad es opuesta y ya en breve hablaremos sobre el tema. Ahora te pido que centres la atención sobre este gráfico, una representación del sensor propiamente dicho. Verás que tiene tres patas y el encapsulado plástico tendrá dos caras planas, una angosta y una ancha. Sobre la cara angosta suele estar el número de modelo del sensor. Esto es importante porque dependiendo sobre qué cara se aplica el campo magnético tendremos distintas respuestas. El efecto Hall permite detectar la presencia de un campo magnético sin que haya un contacto físico entre el sensor y la fuente del campo magnético. No entraré en mayor detalle, pero básicamente este sensor tiene una placa especial por la cual circula una corriente eléctrica. Cuando un campo magnético interactúa por proximidad, los electrones que circulan por la placa son desplazados ligeramente hacia un extremo de la misma, generando una pequeña diferencia de potencial. Luego, mediante un amplificador de alta ganancia, se genera una tensión de salida proporcional a la intensidad del campo magnético. Estamos hablando de campo magnético, pero ¿cómo generamos un campo magnético? Muy simple, con un imán. Un imán está constituido por un mineral con propiedades magnéticas como ser la magnetita, que es un compuesto de óxido de hierro. Existen también imanes artificiales, los cuales se convierten en imán al frotar su sustancia magnética con magnetita y así adquiere una propiedad magnética que se conserva durante mucho tiempo. Los imanes permanentes más potentes creados por el humano son de una aleación llamada neodimio. Lo importante de los imanes es que tienen polos. Los polos de un imán se encuentran en los extremos del mismo, donde la fuerza de atracción es más intensa, y se los denomina polo norte y polo sur. Todo imán siempre tendrá ambos polos, independientemente de la forma del mismo. Por ejemplo, si un imán se rompe en dos partes, se formarán dos nuevos imanes, cada uno con su polo norte y polo sur, aunque la fuerza de atracción del imán disminuye. Una interacción entre los polos magnéticos, que probablemente ya lo sepas, es que los polos opuestos generan una fuerza de atracción. Aquí vemos cómo el polo norte de un imán genera una fuerza de atracción con el polo sur de otro imán. Cuando los polos son los mismos, existe una fuerza que tiende a separarlos. En este caso, dos imanes con sus polos norte enfrentados se repelen, lo mismo si son dos polos sur. Teniendo en cuenta los polos de un imán, veremos cuatro posibles casos de interacción del campo magnético y el sensor. Como decía al principio, el sensor tiene dos caras planas, una angosta y una ancha. Resulta que ambas caras pueden utilizarse para detectar campo magnético, pero dependerá de qué polo esté cerca para tener distintos valores en la tensión de salida. Por eso veremos cuatro casos posibles. Los casos 1 y 2 son acercando un imán a la cara angosta del sensor. En el caso 1, si acercamos el polo norte de un imán a la cara angosta, tendremos una tensión de salida baja. Cuando digo baja, me refiero a esta parte del gráfico. Recordá que estando el sensor en ausencia de campo magnético, la tensión de salida es de 2,5 volts, con lo cual en este caso número 1, si se acerca
acerca el polo norte a la cara angosta del sensor, la tensión de salida será menor a 2,5 volts, por ejemplo 2 volts, y a eso es lo que me refiero cuando hablo de tensión baja. En el caso 2 acercaremos el polo sur del imán a la cara angosta del sensor. En este caso la tensión será alta, es decir, mayor de 2,5 volts, estando en esta parte del gráfico. Para los casos 3 y 4 lo que haremos es dar vuelta al sensor y usar la cara ancha del mismo y repetiremos el procedimiento. En el caso 3 acercamos el polo norte del imán a la cara ancha del sensor. La tensión de salida será alta y aquí vemos la primera diferencia, y es que se comporta exactamente opuesto al caso 1. En el caso 1, con un polo norte sobre la cara angosta teníamos una tensión baja. Ahora un mismo polo norte pero sobre la cara ancha nos da un valor de tensión alto. Finalicemos con el caso 4. Al igual que en el caso 2 acercamos un polo sur, pero esta vez a la cara ancha del sensor. Tendremos una tensión baja, exactamente opuesto al caso 2. Lo que podemos sacar como conclusión es que el comportamiento de la tensión de salida del sensor no solo dependerá si es expuesto a un polo norte o a un polo sur, sino que también dependerá sobre qué cara se aplica, pudiendo usar sin problemas cualquiera de las dos caras del sensor, pero sabiendo que el comportamiento será siempre opuesto de una cara respecto de la otra. No es necesario recordar de memoria cuando la tensión es baja o alta con respecto a la polaridad del imán o sobre qué cara estemos trabajando. Lo importante que deseo que recuerdes es que la variación de tensión de salida del sensor dependerá de la polaridad del imán y también sobre qué cara se aplica. Si por ejemplo trabajamos con la cara angosta del sensor, debemos recordar que para obtener el mismo resultado con la cara ancha se debe utilizar la polaridad opuesta. Genial, lo que voy a necesitar es que me hagas un favor y consigas un imán, ya que no podremos poner en práctica lo visto sin un imán que nos genere un campo magnético. La recomendación es que en lo posible sea pequeño. Una buena fuente de imanes permanentes y pequeños son los auriculares. Quizás tengas algunos dando vuelta que ya no uses o que tengan algún mal funcionamiento, cable cortado, etc. O incluso algunos desechables que se dan en vuelos de avión y otros lugares. Otras fuentes de imanes son los motores pequeños de corriente continua como los usados en juguetes a baterías. También ventiladores de computadora que funcionan con 12 volts y suelen tener dentro imanes permanentes de neodimio. Solo debes tomar las precauciones necesarias en caso de desarmar cualquier aparato, de hacerlo con cuidado y sin lastimarte. Ahora que tenemos un imán, debemos averiguar cuáles son sus polos norte y polo sur. Para eso usaremos una brújula. Sobre la izquierda vemos una brújula convencional que nos servirá para determinar la polaridad de nuestro imán. Yo voy a comenzar con un imán que removí de un auricular. Por supuesto que usarás el que hayas podido conseguir. Como el mío es muy pequeño para manipularlo correctamente, lo adherí con pegamento a una varilla hecha de un circuito impreso de fibra de vidrio. Cuando acerco una de sus caras a la brújula, vemos que el norte de la misma apunta al imán, incluso cuando me muevo arriba y abajo del mismo. El norte lo sigue apuntando. Eso significa que esta cara del imán corresponde al polo sur. Si ahora doy vuelta el imán y expongo la cara opuesta a la brújula, vemos que la misma repele el norte al extremo opuesto. Eso significa que nuestro imán tendrá en esta cara el polo norte. Para verificar nuevamente, si volvemos a colocar la otra cara del imán, vemos cómo es atraído el norte de la brújula, confirmando que efectivamente que en nuestro imán estamos en presencia del polo sur. Ahora te estaré mostrando otro imán que se utiliza montado sobre el rayo de una rueda de bicicleta y en conjunto con una pequeña computadora permite saber la velocidad de avance y otras cuestiones. Es un imán bien potente. Con solo verlo no se puede saber si es el polo norte o el sur el que queda expuesto al sensor, pero al acercarlo a la brújula vemos que claramente el norte es atraído por el imán, con lo cual esta cara del imán será el polo sur. Finalmente, para ver alguna de las variedades de formas de imanes que existen, está este con
con forma de anillo. Es bastante grande y la pregunta principal es ¿dónde está el polo norte y sur? La forma de averiguarlo es acercarlo a la brújula y comenzar a girar lentamente. Si no tuviese el orificio en el medio, sería sencillo. Una cara sería el norte y la otra el sur. Pero como verás, a medida que voy girando el imán, la brújula por momentos es atraída por el imán, pero luego de aproximadamente un cuarto de vuelta es repelida a su extremo, indicando un polo norte. Y así, si seguimos girando, podríamos marcar en qué puntos tenemos un norte y un sur. Eso lo hice del otro lado del imán, anotando sobre una cinta de papel los puntos donde la brújula me indicaba un norte y un sur, y se puede ver claramente que los polos se distribuyen a 90 grados entre sí. Esto es simplemente como ejemplo de las diversas formas que pueden tener los imanes y cómo con una brújula nos es posible determinar los polos. Yo voy a estar usando este pequeño con el cual comencé, ya que es cómodo y se puede utilizar en la práctica montado sobre diversos dispositivos en conjunto con el sensor para detectar proximidad y realizar una acción. Cuando tengas identificado el polo norte y el polo sur de tu imán, te conviene indicarlo sobre el propio imán con cinta o escribiendo con una fibra para no olvidarlo. Vamos al circuito para conectar nuestro módulo KI35 a Arduino. Será muy fácil. El pin de la izquierda con el signo menos amasa del riel de tensión, el pin del medio al positivo del riel de tensión y del pin de la derecha, que es el de señal, iremos con un cable directo a la entrada analógica A0 de Arduino. Finalmente, y como siempre, alimentamos protoboard con 5 volts y GND de Arduino. Y eso es todo. Ahora el código. No estaré escribiendo línea por línea, ya que este código es muy simple y lo usamos muchas veces para leer el valor de una entrada analógica y luego mostrarla por el monitor serial. Declaramos la variable sensor para almacenar el valor leído de la entrada analógica. En el setup establecemos la comunicación serie a 9600 bits por segundo y dejamos el comentario de que las entradas analógicas no requieren inicialización. En el loop, mediante analog read, leemos el valor de la entrada A0 y la asignamos a la variable sensor. Luego, mediante serial.println, imprimimos el valor de la variable sensor y finalmente una demora de medio segundo. Vamos a verificar y subir el programa. Luego, a abrir el monitor serial. En pantalla te estaré mostrando la ventana del monitor serial con los valores obtenidos del sensor. También una imagen del módulo funcionando en protoboard para que veas cómo variando la posición del imán obtendremos distintos valores de salida. Comenzaremos con la cara angosta. Será cómodo tener en pantalla esta parte del gráfico que vimos antes, con los valores de tensión que asumirá la salida del sensor dependiendo del polo del imán. Estaré usando el pequeño imán que saqué del auricular y lo pegué sobre la varilla. Le coloqué las etiquetas correspondientes para saber cuál es el polo norte y el sur. Antes de acercar el imán, fíjate el valor que muestra el monitor serie, un valor de aproximadamente 520. Ese es el valor en mi caso del sensor en reposo, no detectando ningún campo magnético fuerte. En tu caso puede variar ligeramente, pero estará rondando los 512, que equivalen a 2,5 volts. Voy a acercar el polo norte hacia la parte angosta del sensor, sería la cara que queda mirando hacia protoboard. Verás que el monitor serie, el valor es menor a 520. A medida que lo acerque más, el valor disminuirá. Estamos en el caso 1 del gráfico. Acercando un polo norte a la cara angosta, la tensión baja. Ahora daré vuelta el imán y lo acercaré nuevamente a la cara angosta. En el monitor serial vemos que el valor sube, tal cual el caso 2, con un polo sur, cerca de la cara angosta, el valor de tensión aumenta. Finalmente haremos la prueba de trabajar con la cara ancha del sensor. Para eso traeré a pantalla los casos 3 y 4 para que nos sirvan de referencia. Acercando el polo norte a la cara ancha, vemos que el valor mostrado en el monitor serial se incrementa, tal cual el caso 3. Y finalmente, dando vuelta el imán y exponiendo el polo sur a la cara ancha del sensor, el valor de la salida disminuye
tal cual el caso 4. De esa manera pudimos comprobar en la práctica lo que decíamos en un principio. En un proyecto nos sería de utilidad simplemente detectar la proximidad del imán, independientemente de su polaridad, como por ejemplo si estamos haciendo un dispositivo que se desplaza mediante un motor sobre un eje, como sería el caso de una impresora 3D o CNC. Son dispositivos que deben determinar cuando el carro se encuentra cerca de un extremo. De esa forma, utilizando un sensor de efecto Hall sobre el tope del recorrido y un imán en el carro que se desplaza, podremos determinar su proximidad. Ya sabemos que en reposo el sensor nos devuelve un valor aproximado de 520, lo vimos recién en el monitor serial, y ese valor disminuía o aumentaba en función de la posición del imán y de su polaridad, con lo cual si solo lo que nos interesa es detectar proximidad, podemos hacer lo siguiente en el código. Agregaremos un espacio luego de la primera línea del loop y escribamos if sensor menor 450 or sensor mayor 600, abrimos llaves, serial.print, entre paréntesis, comillas, campo detectado. En el if consultamos si el valor leído del sensor es menor a 450 o mayor a 600. Aquí usamos el doble OR, que es lo equivalente a decir si sensor es menor a 450 o sensor es mayor a 600, entonces va a evaluar verdadero y ejecutará la línea entre sus llaves. Es decir que con el OR estamos indicando que solo bastará que una de las condiciones sea verdadera. El AND, que ya usamos varias veces con el carácter ampersand, implica que ambas condiciones deben ser ciertas. Aquí el OR basta con que una de ellas lo sea. Es un carácter muy usado en programación y en inglés se le dice pipe. En definitiva, como sabemos que 520 equivale a 0 campo magnético, dejamos algo de espacio de variabilidad y recién cuando el valor leído sea menor a 450 o mayor a 600, imprimiremos campo detectado. Dichos valores de 450 y 600 son solo de referencia. Si en tu caso tu intención es que detecte el campo cuando esté prácticamente pegado el imán al sensor, los valores podrían ser de 200 y 800 por ejemplo. Vamos a verificar, subir el programa y luego abrir el monitor serial. Podrás ver que cuando el imán está bien cerca del sensor, no importa con qué polaridad, tendremos una indicación de campo detectado en el monitor serial y el valor que asume la variable. Siempre que sea menor a 450 o mayor a 600, escribiremos campo detectado, ya sea que el imán esté sobre la cara angosta o ancha del sensor. Claro está que ahora solo estuvimos escribiendo en el monitor serial, pero en un proyecto real, dentro del if, podemos ejecutar todo lo que necesitemos. Por ejemplo, llamar a una función que le indique al programa de la impresora 3D que el carro ha llegado a un extremo de su recorrido y actúe en consecuencia. Un ejemplo de utilización es en ciertas tabletas o tablets que funcionan en conjunto con fundas inteligentes. Estas fundas tienen una serie de imanes que se alinean perfectamente con sensores del tipo Hall en el dispositivo. De esa forma la tablet sabe si la funda está tapando la pantalla y de esa forma colocar el dispositivo a dormir o apagar la pantalla para ahorrar batería. Para finalizar el capítulo vamos a ver rápidamente los otros dos módulos que forman parte del kit 37 en 1 que incorporan un sensor del efecto Hall. Serán los módulos denominados KI3 y KI24. El KI3 será la versión digital del KI35, es decir que la salida S tendría un valor alto todo el tiempo hasta que detecte un campo magnético y así pasa a un nivel bajo. Utiliza un sensor ligeramente distinto que es el 44E, el cual internamente incorpora circuitos adicionales para funcionar como un interruptor y en vez de brindar una salida analógica.
marca. Aquí debo hacer la salvedad que en mi caso, lamentablemente, el módulo vino con un sensor del tipo 49E, el mismo que venimos usando en lugar del 44E, con lo cual el módulo no funciona de acuerdo a lo esperado. Puede que en tu caso efectivamente sea un modelo 44E y lo podrás usar de forma digital, pero te recomiendo que antes de usar un KI3 verifiques el modelo del sensor. Si llegara a ser un 49E como en mi caso, no podrás usarlo de forma digital, de hecho tampoco de forma analógica. La única manera de salvarlo es desoldando la resistencia y el LED del circuito impreso. De esa manera lo convertimos en un KI35 y no lo desperdiciamos. Finalmente, el KI24 tiene un sensor del tipo 49E, igual que el KI35, pero incluye un circuito integrado comparador con un preset multivuelta y una salida digital. En este módulo, la salida digital se activará cuando el valor leído por el sensor supere el umbral que establecemos con el preset, así que su conexión será muy sencilla a un pin digital de Arduino y brindará un nivel alto todo el tiempo hasta que detecte un campo mayor al establecido por el preset y ahí pasará a un nivel bajo. El módulo incluye también un LED de encendido y uno que se prenderá cuando se active la salida digital, lo cual es conveniente ya que no requerirá que usemos una indicación visual adicional. Desde el código, con un digital read, obtendremos el valor del pin establecido como entrada y con un if preguntaremos si tiene un valor bajo. Si es así, ejecutamos una acción. Si es un nivel alto, entonces no hay campo magnético detectado. Mediante un destornillador plano podemos regular el umbral para detectar si el imán se encuentra más o menos cerca del sensor. Eso es todo por este capítulo. En el próximo comenzaremos con el módulo por excelencia para el control de motores de continua y paso a paso, que es el llamado L298N, ampliamente usado y muy versátil en su funcionamiento. Como siempre, te pido te suscribas para recibir notificaciones y por cualquier duda o comentario lo podés hacer debajo que con gusto te responderé. Chau y hasta la próxima.